Es increíble, y aunque al principio pensé que solo iba a jugar unos días, 60 días después, terminé entendiendo por qué este juego tiene una comunidad tan obsesionada con él. Pero cuando entré a Dofus Touch, literalmente dije, no entiendo nada. Había menús por todos lados, objetos rarísimos, gente hablando con palabras que parecían literalmente otro idioma. Y solamente quería empezar tranquilo. Yo dije, "Ay, en mi mundo yo solo quiero estar en paz, entenderlo sin ayuda de nadie". Pero desde el primer día me di cuenta de algo. Este juego no te lleva de la mano. Aquí es algo de que uno aprende sí o sí. Tú entras y sobrevives como puedas. Recuerdo que escogí la clase de Osamoa por el simple hecho de que siempre me ha gustado en cualquier otro tipo de juego esas clases que invocan tipo mágicas y yo dije, uff, esto va a estar roto, sin saber de que era una de las clases que pues también eran más criticadas. Pues no lo sabía y creo que es una de las mecánicas que le da el juego y hay que aceptar, creería. Y ahí mirando la pantalla como hermano que yo solo quería pegarle un jalato y eso fue lo primero que me atrapó. El juego por turnos de estrategia y lo dinámico que a mucha gente parecerá que es simple, pero es algo de éxtasis. O sea, es una sensación que tú descubres solo cuando lo intentas, porque cada cosa pequeña se sentía como un logro enorme. Y sí, primeros logros como drops, progresos, primeros amigos, primeras camas, emociones, pero hubo un momento donde el juego dejó de ser algo casual y creo que le han pasado a todos. Y ahí fue donde empezó el problema, porque ya no entraba un rato, entraba a revisar mercados, a farmear, a mejorar sets, a intentar entender cómo ganar camas y sin darme cuenta ya estaba pensando en Dofus incluso cuando no estaba jugando. Y quiero aclarar, no es ni vicio ni obsesión, ¿sí? Es solo antelación y preparación diciendo, uff, si quisiera esto, si preparara esto antes de... comencé a entender como un jugador. Esa es la palabra aquí. Ese es el fact, mejor dicho. Pero ahí es cuando empecé a entender por qué la gente se obsesiona tanto con el juego. Porque todo cuesta esfuerzo. O sea, todo requiere sacrificio. Subir nivel cuesta. Conseguir camas cuesta. Dropear algo bueno cuesta. Y precisamente por eso, cuando por fin consigues algo, se siente increíble y quieres ir a probarlo de una. Creo que ningún MMO me ha dado esa sensación y eso fue lo que me enganchó. Esa sensación de progreso que desde hace muchísimo y ha perdido. Y sí, es una realidad, pero entre más avanza, más entendía Dofus Touch. Y no se trata solo de subir de nivel, porque muchos creen que ese es el objetivo, o a la vista de otros jugadores o personas nuevas que inician, cree que esa es la cúspide. Pero el verdadero juego, para mí, y lo digo bajo mi perspectiva, es la gente. O sea, Dofus Touch, sin esas comunidades, sin esos amigos, sin esos gremios, es algo que o sea, se sentiría rarísimo. Porque empiezas a encontrarte con personajes rarísimos, el tipo que te ayuda sin conocerte, el que intenta estafarte porque ya lo he hecho, después contaré ese story time, el obsesionado con la economía, hay alguien que, mejor dicho, quiere abarcar todo, el veterano que ya lleva años aquí, que no se quiere pensionar porque sigue, y ahí fue cuando entendí algo, y algo de verdad muy curioso. Dofus Touch se siente viejo, pero de una buena manera, como esos juegos donde todavía importa hablar con personas, donde importa y donde no te señalan por equivocarte, de pronto sí los logros, pero va y venga, en donde explorar se siente increíble, muy diverso, en donde puedes perder tiempo y disfrutarlo haciendo varias cosas. Y sinceramente, creo que eso ya no existe en los juegos actuales. Tal vez sí, tal vez no, pero de los que yo he jugado no se siente esa manera. Y bueno, hoy muchos juegos te llevan en automático de la mano.
aquí para acá al lado, que vaya para tal lado. Y es que hasta en las misiones, o sea, las misiones a veces te tienes que echar la cabeza, te tienes que dedicar el tiempo y hasta lo más importante, comenzar a buscar guías. Y, y eso no pasa aquí, la verdad. Aquí te pierdes. Y justamente eso hace que la aventura se sienta real. Y sí, claro que sí. Ahora también hay cosas que nadie te dice cuando empiezas a jugarlo, Dofus Touch. Nadie te prepara porque lo que se viene es un farmeo absurdo. O sea, un farmeo donde literal tienes que pasar horas y horas y horas y horas intentando conseguir algo. Y por ahí vaya sorpresa de que no salga. Nadie te prepara para los precios del mercado. ¡Wow! ¡Qué cosa tan volátil! Ni para sentirte pobre constantemente. ¡Oh! Líbreme de la pobreza. Ya me he respirado como unas 4 veces a la nuca. Pero no, no me van a bajar de estrato. Ni para mirar un objeto y pensar cómo alguien tiene plata para eso. Pero pues detrás de eso uno también entiende de que lleva años, lleva trayectoria. ¿Sí? Pero creo que eso también hace parte del encanto. O sea, si se ponen a pensar y de pronto hará gente que se aburre, pero es que poco a poco empiezas a entender el mundo del juego. Empiezas a reconocer muchos más mapas, jugadores en nuevos mapas, zonas, monstruos diferentes. O sea, hay mucha diversidad. No son los mismos monstruos copy-pegue. Y si son copy-pegue, pues les cambiarán algunas cosas. ¿Sí? Y si date cuenta, ya sientes que haces parte de ese núcleo. Y más si ya comienzas a ver de que, uff, estoy con este gremio, comienzas a integrarte más, comienzas a participar en actividades, comienzas a extender un poco más el campo de visión a como lo tenías inicialmente. Hay algo raro que me pasó jugando Dofus Touch y yo creo que le ha pasado a todos y es que entre más tiempo le dedica o entre más tiempo le dediques, más pequeño te hace sentir. Porque al principio uno cree que entiende el juego rápido, pero después se diversifica en muchas cosas y te das cuenta de que bueno, este juego lleva años construyéndose, es que literalmente es un mundo gigante. Y honestamente creo que eso fue lo que más me impresionó, porque hoy en día muchos juegos no duran una semana. Aquí no pasa eso, de verdad. Aquí siento que podría jugar un año y puedo seguir descubriendo cosas nuevas. También hubo momentos donde casi dejo el juego y creo que es normal. Y no por odio, sino porque hay días donde Dofus te destruye mentalmente. Te salen malas cosas, pierdes camas, no entiendes lo que haces, todo vale millones. Y aquí es donde uno literalmente dice, uff, ¿pero qué? ¿Cómo alguien que me dice que vende pan es más rico que cualquiera? Pues me pasó. Pero curiosamente esas frustraciones hacen que los momentos buenos se sientan muchísimo mejor, porque hay algo que es ley en la vida y es que uno tiene que aprender a disfrutar en las buenas y no en las malas, porque aquí las recompensas se sienten ganadoras. Y definitivamente no esperaba esto, o sea, terminar encariñándome con lugares del juego. De hecho, sí, suena raro, pero no. O sea, llega un momento donde escuchas una música, ves ciertos mapas o vuelves a una zona donde empezaste y te pega una sensación rara. Dice, uff, ¿esto qué es? Nostalgia, ya pasé por aquí. Pero eso también varía de los que dependen, si leen el lore, si disfrutan las misiones, si, o sea, se toman esa tarea de hacer esas cosas. Y es como si estuvieras viviendo cosas ahí, o sea, creo que eso pasa porque Dofus Talks tiene alma y no sé cómo explicarlo, me preguntan la actualidad y no sé cómo explicarlo, pero se siente que es hecho con cariño. También me sorprendió y es la comunidad, porque sí, o sea, hay tóxicos, uff, hay gente re tóxica, hay gente rara que solo se entienden ellos mismos y hay gente escarmes, pero también encontré personas increíbles, o sea, personas buena gente, gente ayudando sin ganar nada, regalando consejos y sinceramente
Eso ya no pasa en juegos, o sea, juegos online actuales muy pocos, muy contados con los dedos. La mayoría de juegos modernos se sienten súper individuales y aquí todo se siente que estás compartiendo un mundo con otra persona. Mientras pasaban los días, me di cuenta algo curioso. Ya no jugaba solo por subir de nivel, jugaba porque quería ver qué más existía, qué había detrás de otra isla, de otra mazmorra, de otro personaje, y creo que ahí entendí el verdadero poder de Dofus Touch, la curiosidad, y no esa curiosidad que mató al gato. El juego constantemente te hace sentir que todavía te hace falta muchísimo, muchísimo y muchísimo más por descubrir. Y lo más loco es que empecé este reto pensando que iba a terminar haciendo un simple video de experiencia y terminé entendiendo por qué Dofus marcó a tanta gente. Porque no se siente como un juego rápido, se siente como una aventura larga de esas que recuerdas años después. Si han llegado hasta acá es porque les han gustado este tipo de contenido. Así que denle su like y comenten cuál ha sido su experiencia o qué les parece, si les gusta este tipo de contenido también. Doy como conclusión que después de 60 días, puedo decir que entre Dofus Touch, pensando que sería un juego más, terminé encontrando una experiencia que sinceramente no esperaba. Y sí, porque sí, o sea, hay farmeo, tiene sus frustraciones, tiene sus momentos lentos, pero también tiene algo que muchos juegos ya perdieron, y ya lo he dicho en anteriores videos, y es identidad, y esta vez le sumo algo más, personalidad. Y ahora entiendo por qué tanta gente llega, o bueno, lleva tantos años aquí, porque Dofus no se trata solamente de avanzar, se trata de la historia que vas creando mientras avanzas. Pónganse a pensar un poquito esto que le acabo de decir y autoanalícense, ¿sí? A veces uno dice, ¿por qué juego esto? ¿O por qué le dedico tiempo a esto? ¿Sí? No sé si se han hecho la pregunta, pero si en algún momento no la han hecho, desen este espacio, pausen el video y pregúntense y lo dejan acá en comentarios. Y honestamente, creo que esta aventura apenas está comenzando. Tal vez no soy el mejor creador de contenido de Dofus. Tendré mis bajas y mis altas. O sea, de pronto no puedo contribuir ahorita al momento con guías de camas o PvPs intensos o historias extremadamente geniales, ¿sí? Pero eso es lo bonito, o sea, ahí como el juego también tiene diversificación, también hay en la plataforma de YouTube encuentras grandes como Torrente, eh, Bullhammer, encuentras en guías Fertouch, que lo admiro, es una persona que sabe mucho, el Rincón de CJ, en PvP, esto, Camilo Prado, Colvita, bueno, Covita, Spraggy, y si me equivoqué en los nombres, tranquilos, me lo hacen corregir o bueno, a fin de cuentas, esto es para disfrutar y gozar. Así que muchas gracias si llegaron hasta acá y sigan disfrutando del mejor contenido.